Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 70. Los textos de hoy son Números capítulo 5. Salmo 72, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 23 al 43. Disfrútenlo. Los dejo con Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 70. Estamos leyendo la Sagrada Escritura en 365 días. En este momento, hagamos una pausa y una oración. No se trata simplemente de leer unas palabras, se trata de acoger la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo puede concedernos ese regalo. Hoy tendremos textos del libro de los Números, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Números, capítulo 5. El Señor dijo a Moisés: Manda a los israelitas que alejen del campamento a todos los leprosos, a todos los que padecen de blenorrea y a todos los que se han vuelto impuros a causa de un cadáver. Alejen tanto a los hombres como a las mujeres, para que no hagan impuro el campamento de aquellos entre quienes yo habito. Así lo hicieron los israelitas, alejaron del campamento a los impuros como el Señor le había dicho a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas. Si un hombre o una mujer cometen una falta en perjuicio de otro, mostrándose así infieles al Señor, esa persona es culpable. Ellos confesarán el pecado que han cometido y restituirán la suma total a aquel a quien ocasionaron el perjuicio, añadiendo además una quinta parte de su valor. Si ese hombre no tiene ningún pariente cercano a quien se le pueda restituir, la suma será devuelta al Señor y entregada al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual se practicará el rito de expiación en favor de esa persona. Y cualquier ofrenda de dones sagrados que los israelitas presenten al sacerdote será para él. Cada sacerdote podrá disponer de sus propios dones sagrados, cada uno guardará para él lo que reciba. Luego el Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas. Cuando una mujer se aparta del camino y es infiel a su esposo, teniendo relaciones con otro hombre, y su marido no llega a enterarse porque ella se deshonró ocultamente, y no hay testigos ni fue sorprendida en el acto, si el hombre tiene un arrebato de celos y siente celos de su mujer, que realmente se ha deshonrado, o bien, si un hombre siente celos de mujer a pesar de que ella es inocente, en esos casos el hombre presentará a su mujer al sacerdote y entregará como ofrenda por ella la 10ª parte de una medida de harina de cebada. Pero no derramará aceite sobre esa ofrenda, ni le añadirá incienso, porque se trata de una oblación motivada por los celos, de una oblación conmemorativa que debe recordar un delito. El sacerdote hará acercar a la mujer y la hará comparecer delante del Señor. Luego recogerá agua consagrada en un recipiente de barro y echará sobre el agua un poco de polvo, tomado del suelo de la morada. Una vez que haya puesto a la mujer delante del Señor, le descubrirá la cabeza y colocará en sus manos la oblación conmemorativa, es decir, la oblación motivada por los celos. El sacerdote, por su parte, tendrá en sus manos las aguas amargas, portadoras de maldición.
Luego el sacerdote deberá conjurar a la mujer diciéndole: si desde que estás bajo la potestad de tu marido, ningún hombre se ha acostado contigo, si no te has apartado del buen camino, ni te has deshonrado, que estas aguas amargas portadoras de maldición no te hagan ningún daño. Pero si te has apartado del buen camino, mientras estabas bajo la potestad de tu marido, si te has deshonrado, y si un hombre que no es tu esposo ha tenido relaciones contigo, aquí el sacerdote deberá conjurar a la mujer con el juramento imprecatorio: que el Señor haga de ti un ejemplo de maldición e imprecación en medio de tu pueblo, volviéndote estéril e hinchando tu vientre. Que estas aguas portadoras de maldición penetren en tus entrañas para que se hinche tu vientre y te vuelvas estéril. Y la mujer responderá: amén, amén. Entonces el sacerdote consignará por escrito estas maldiciones y las disolverá en las aguas amargas. Él se las hará beber a la mujer para que las aguas portadoras de maldición entren en ella y le provoquen amargura. Enseguida, el sacerdote tomará de manos de la mujer la oblación motivada por los celos, hará el gesto de presentación delante del Señor y la llevará hasta el altar. Luego tomará de la ofrenda un puñado como memorial y lo hará arder sobre el altar. Finalmente hará que la mujer beba esas aguas. Después de darle a beber el agua, si la mujer se ha deshonrado siendo infiel a su marido, las aguas que entren en ella le provocarán amargura, su vientre se hinchará y ella se volverá estéril. Así la mujer quedará como ejemplo de maldición en medio de su pueblo. Pero si no se ha deshonrado y es pura, quedará inmune y podrá tener hijos. Este es el ritual para los casos de celos, cuando una mujer se ha desviado y deshonrado mientras está bajo la potestad de su marido, o cuando un hombre ha tenido un arrebato de celos y siente celos de su esposa. En estos casos, el marido la hará comparecer delante del Señor y el sacerdote le aplicará íntegramente este ritual. El marido quedará libre de culpa y la mujer cargará con la suya. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas. Si alguien, sea hombre o mujer, hace un voto especial, el voto de Nazireo, con el fin de consagrarse al Señor, deberá abstenerse del vino y de cualquier otra bebida embriagante. Tampoco beberá vinagre de vino o de bebida embriagante, ni beberá jugo de uvas, ni comerá uvas maduras o secas. Durante todo el tiempo de su nazireato, no comerá ningún producto de la cepa de la vid, ni siquiera las semillas o la cáscara. Mientras esté consagrado por el voto, ninguna navaja tocará su cabeza. Hasta que se cumpla el plazo de su voto al Señor, estará consagrado y se dejará crecer el cabello. Durante todo el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ningún muerto. Aunque mueran su padre, su madre, su hermano o su hermana, no incurrirá en impureza a causa de ellos, porque Él lleva sobre su cabeza la consagración de su Dios. Durante todo el tiempo de su nazireato, es un consagrado al Señor. Si una persona muere repentinamente cerca de él, haciendo impuro su cabello consagrado, se cortará el cabello el día de su purificación, es decir, el 7º día. Al 8º día presentará al sacerdote, a la entrada de la carpa del encuentro, 2 torcasas o 2 pichones de paloma. Entonces el sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y practicará el rito de expiación en favor de ese hombre, por la falta en que incurrió a causa del cadáver. Ese mismo día volverá a consagrar su cabeza. Se consagrará al Señor por el tiempo de su nazireato y presentará un cordero de 1 año como sacrificio de reparación. El tiempo anterior no se tomará en cuenta, porque su cabello consagrado se había vuelto impuro. Este es el ritual para el nazireo,
Una vez cumplido el tiempo de nazireato, será conducido a la entrada de la carpa del encuentro, y allí presentará como ofrenda al Señor 2 corderos, uno macho y una hembra, de 1 año y sin defecto, el primero para un holocausto, y el segundo para un sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto para un sacrificio de comunión, una cesta con tortas de harina de la mejor calidad, sin levadura y amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite, con las oblaciones y libaciones correspondientes. El sacerdote presentará todo esto delante del Señor y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto. Luego ofrecerá el carnero al Señor como sacrificio de comunión, junto con la cesta de los ázimos, y también ofrecerá las oblaciones y las libaciones. Entonces el nazireo se cortará el cabello consagrado a la entrada de la carpa del encuentro y lo echará en el fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará la espalda ya cocida del carnero, una torta sin levadura de la cesta y una galleta sin levadura, y las pondrá en las manos del nazireo, después que éste se haya cortado el cabello. Luego hará el gesto de presentación delante del Señor, y todo esto será una cosa sagrada, destinada al sacerdote, además del pecho y la pata. Después, el nazireo podrá beber vino. Esta es la ley concerniente al nazireato. Si además de su nazireato promete con voto al Señor una ofrenda personal, según se lo permitan sus medios, cumplirá el voto que hizo, además de lo que establece la ley sobre nazireato. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 72. De Salomón. Oh Dios, concede tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que dure tanto como el sol y la luna a lo largo de las generaciones, que sea como lluvia que cae sobre el césped y como chaparrones que riegan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que se inclinen ante él las tribus del desierto y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y de Sebá le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones, porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Los rescatará de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Por eso, que viva largamente y le regalen oro de Arabia, que oren por él sin cesar y lo bendigan todo el día, que en el país abunden los trigales y ondeen sobre las cumbres de las montañas, que sus frutos broten como el Líbano y florezcan como la hierba de los campos, que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol, que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso, y que su gloria llene toda la tierra. Amén, amén. Fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 23 al 43. Al cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida, pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él. Y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Cuando llegó a Jerusalén trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos al enterarse lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entretanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabitá, que quiere decir Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se las devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció algún tiempo en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.